Halloween o Halloween, también conocido como Víspera de Todos los Santos, Noche de los Muertos, Noche de Brujas o Halloween, es una celebración internacional que se celebra el 31 de octubre, víspera de la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Coincide con el primero de los 3 días que componen Hallowtide, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, mártires y todos los fieles difuntos. Se festeja internacionalmente en la noche del 31 de octubre, sobre todo en la angloesfera, como Canadá, Estados Unidos, Irlanda o el Reino Unido, y, en menor medida, en otros lugares como España e Iberoamérica. A pesar de pertenecer al mundo anglosajón, en Australia y Nueva Zelanda no se observa esta costumbre tanto como en los demás países. Una teoría sostiene que muchas tradiciones de Halloween pueden haber sido influenciadas por los antiguos festivales de cosecha celtas, particularmente el festival gaélico Samaín, con raíces paganas. Algunos eruditos sostienen que puede ser el resultado del sincretismo causado por la cristianización del Samaín como Día de Todos los Santos, junto con su víspera, por la Iglesia primitiva. Otros académicos creen, sin embargo, que Halloween comenzó únicamente como una fiesta cristiana, siendo la vigilia del Día de Todos los Santos. Las actividades de Halloween incluyen el dulce o truco, asistir a fiestas de disfraces de Halloween, tallar calabazas en jack-o'-lanterns, encender hogueras, menear manzanas, juegos de adivinación, hacer bromas, visitar atracciones embrujadas, contar historias que producen miedo, además de ver películas de terror. En muchas partes del mundo, las celebraciones religiosas cristianas de la Víspera de Todos los Santos, incluida la asistencia a los servicios religiosos y el encendido de velas en las tumbas de los muertos, siguen siendo populares, aunque en otros lugares es una forma más comercial y celebración secular. Algunos cristianos históricamente se abstuvieron de comer carne en la Víspera de Todos los Santos, una tradición que se refleja en el consumo de ciertos alimentos vegetarianos en este día de vigilia, como manzanas, panqueques de papa y pasteles del alma. Etimología. La palabra Halloween o Halloween data aproximadamente de 1745. La palabra Halloween significa Noche de los Santos. Proviene de un término escocés para la víspera de Todos los Santos. En escocés, la palabra Eve es Ivan, y se contrae como Eenoin. Con el tiempo, Halloween evolucionó a Halloween. Aunque la frase All Hallows se encuentra en inglés antiguo, All Hallows Eve no se ve en sí misma hasta 1556. Historia. Influencia gaélica y celta. Se cree que las costumbres de Halloween de hoy en día han sido influenciadas por las costumbres y creencias populares de los países de habla celta, algunas de las cuales tienen raíces paganas. Jack Santino, un folclorista, escribe que en toda Irlanda existía una tregua incómoda entre las costumbres y creencias asociadas con el cristianismo y las asociadas con religiones que eran irlandesas antes de la llegada del cristianismo. El historiador Nicholas Rayers, al explorar los orígenes de Halloween, señala que si bien algunos folcloristas han detectado sus orígenes en la fiesta romana de Pomona, la diosa de las frutas y semillas, o en la fiesta de los muertos llamada Parentalia, está más típicamente vinculado al festival celta de Samaín, que viene del antiguo irlandés para fin del verano. Samaín fue el primero y más importante de los 4 cuartos del día en el calendario gaélico medieval y se celebró del 31 de octubre al 1 de noviembre en Irlanda, Escocia y la isla de Man. En la misma época del año, los celtas británicos celebraron un festival afín, llamado Calan Gaeaf en Gales, que Ilan en Cornualles y que Ilan Goañ Braith, un nombre que significa primer día de invierno. Para los celtas, el día terminaba y comenzaba al atardecer, así, el festival comenzó la noche anterior al 7 de noviembre según los cálculos modernos. Samaín y Calan Gaeaf se mencionan en algunas de las primeras literatura irlandesa y galesa. Los historiadores han utilizado los nombres para referirse a las costumbres celtas de Halloween hasta el siglo XIX, y siguen siendo los nombres gaélico y galés para Halloween. Recientemente se ha reivindicado otro origen, la mesnie o mesnada, ejército, compañía o procesión de muertos.
Según testimonio de Guillermo de Auvernia en el siglo XIII, la procesión de difuntos se denominaba Vulgari Gallicano Ejequinet Vulgari Hispanico u Exercitus Antiquus. La etimología Hallow-Seve para Halloween entonces ha de ser una interpretación erudita. Nombre y contenido enlazan con el folclore de la cacería salvaje, la Santa Compaña, la estantigua. El término, Halloween, en sí mismo sería una derivación del nombre dado al capitán de esta procesión de muertos, que a su vez provendría de tradiciones antiguas del norte de Europa. Este nombre, según esta teoría, acabó derivando también en Arlequín. Origen celta. Halloween, según la teoría tradicional, tiene su origen en una festividad céltica conocida como Samain, que deriva del irlandés antiguo y significa fin del verano. Según esta hipótesis, el término Samain significa fin del verano, como resultado de la combinación de las palabras de gaélico antiguo Samifuin, aunque esta interpretación proviene de textos escritos en la Edad Medieval. De acuerdo a otra hipótesis, el significado original en gaélico antiguo de Samain proviene del protocéltico Samoni. Según esta segunda hipótesis, la interpretación medieval de que Samain significa final del verano, se debe a que para los antiguos celtas esta fecha coincidía con el fin de la mitad estival del año y el inicio de la mitad invernal, aparte de que Sam significaba verano. Siguiendo esta segunda hipótesis, si originalmente en protocéltico la palabra Samoni significaba asamblea, es probable que etimológicamente el origen de la palabra Samain se refiriera a una asamblea de los vivos con los muertos, precisamente lo que los celtas creían que ocurría durante esta fecha. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Calangaeaf. En el Samain se celebraba el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada del Samain, permitiendo a los espíritus pasar a través. Los ancestros familiares eran invitados y homenajeados mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Se cree que el uso de trajes y máscaras se debe a la necesidad de ahuyentar a los espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Otra práctica común era la adivinación, que a menudo implicaba el consumo de alimentos y bebidas, e incluso en Asturias se celebraban banquetes en las tumbas de antepasados. La tradición romana. Cuando tuvo lugar la ocupación romana de los dominios celtas, la festividad fue asimilada por estos. Aunque ya se celebraba en los últimos días de octubre y primeros de noviembre una festividad conocida como la fiesta de la cosecha, en honor a Pomona, se mezclaron ambas tradiciones. La tradición cristiana. Desde la época de la Iglesia primitiva, importantes celebraciones cristianas tienen vigilias que comienzan la noche anterior, al igual que la fiesta de Todos los Santos. Si bien la Navidad, Pascua o Pentecostés podían tener un día relacionado, la muerte de los creyentes sucedía durante todo el año, por lo que no había un día fijo, de tal forma que las conmemoraciones de Todos los Santos y Mártires eran celebradas por varias iglesias en diferentes fechas, principalmente en la primavera. En 609, el Papa Bonifacio IV rededicó el Panteón en Roma a Santa María y todos los mártires, el 13 de mayo aprovechando la festividad de Lemuralia. La fiesta de Todos los Santos, en su fecha actual en la Iglesia Occidental se remonta a la fundación por el Papa Gregorio III de un oratorio en San Pedro para las reliquias, de los santos apóstoles y de todos los santos, mártires y confesores. En 835, el Todos los Santos se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre, la misma fecha que Samain, a instancias del Papa Gregorio IV. Algunos sugieren que esto se debió a la influencia celta, mientras que para otros fue una idea germánica. En cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como los de cultura celta conmemoraban a los difuntos a principios de invierno probablemente porque observaban que era un momento de morir en la naturaleza. También se sugiere que el cambio se realizó, por razones prácticas de que Roma en verano no podía acomodar a la gran cantidad de peregrinos que acudían a ella, y tal vez debido a consideraciones de salud pública relacionadas con la fiebre romana,
una enfermedad que cobró varias vidas durante los veranos bochornosos de la región. Expansión a Norteamérica y arraigo. En 1840 esta festividad llega a Estados Unidos y Canadá, donde queda fuertemente arraigada. Los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la tradición durante la Gran Hambruna irlandesa. Fueron ellos quienes difundieron la costumbre de tallar los jack-o'-lantern, inspirada en la leyenda de Jack el Tacaño. Sin embargo, la fiesta no comenzó a celebrarse masivamente hasta 1921. Ese año se celebró el primer desfile de Halloween en Minnesota y luego le siguieron otros estados. La fiesta adquirió una progresiva popularidad en las siguientes décadas. La internacionalización de Halloween se produjo a finales de los años 1970 y principios de los 1980 gracias al cine y a las series de televisión. En 1979, se estrenaba en Estados Unidos y en el mundo entero Halloween, de John Carpenter, una película ambientada en la víspera de Todos los Santos que supuso una referencia para el cine de terror de serie B, con innumerables secuelas e imitaciones. Actualidad. Hoy en día, Halloween es una de las fechas más importantes del calendario festivo estadounidense y canadiense. Algunos países iberoamericanos, conociendo aún esta festividad, tienen sus propias tradiciones y celebraciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. En Europa son muchas las ciudades en las que los jóvenes han decidido importar el modo con el que Estados Unidos concibe Halloween celebrándolo con fiestas y disfraces. Aunque en algunos lugares, como Inglaterra, la fiesta original ha arraigado de nuevo. El hecho de que esta fiesta haya llegado hasta nuestros días es, en cierta medida, gracias al enorme despliegue comercial y la publicidad engendrada en el cine estadounidense. La imagen de niños norteamericanos correteando por las oscuras calles disfrazados de duendes, fantasmas y demonios, pidiendo dulces y golosinas a los habitantes de un oscuro y tranquilo barrio, ha quedado grabada en la mente de muchas personas. En esa noche los espíritus visitaban las casas de sus familiares, y para que los espíritus no los perturbaran, los aldeanos debían poner una vela en la ventana de su casa por cada difunto que hubiese en la familia. Si había una vela en recuerdo de cada difunto, los espíritus no molestaban a sus familiares, si no era así, los espíritus les perturbaban por la noche y les hacían caer entre terribles pesadillas. Elementos. Comida. Dado que Halloween coincide con la temporada de la cosecha anual de las manzanas de caramelo y las manzanas dulces son comunes durante las fiestas. Las manzanas de caramelo se les daban comúnmente a los niños, pero la práctica se desvaneció rápidamente en la estela de rumores de que algunos individuos incrustaban objetos como clavos y cuchillas de afeitar en las manzanas en los Estados Unidos. Sí hay pruebas de este tipo de incidentes, pero son muy poco comunes. En prevención, algunos hospitales ofrecían gratuitamente rayos X para los niños en Halloween, con el fin de encontrar pruebas de manipulación. Se conocen pocos casos de intoxicación por caramelos manipulados. Una costumbre que persiste hoy en día en Irlanda es la preparación o la compra de un pastel de frutas, en el que se coloca un anillo simple, una moneda y otros encantos antes de hornear. Se dice que aquellos que encuentran un anillo, encontrarán su verdadero amor el año siguiente. Esta tradición es similar a la del roscón de Reyes en la fiesta de la Epifanía. Truco o trato. Originalmente el truco o trato era una leyenda popular de origen céltico según la cual no solo los espíritus de los difuntos eran libres de vagar por la tierra la noche de Halloween, sino toda clase de entes procedentes de todos los reinos espirituales. Entre ellos había uno terriblemente malévolo que deambulaba por pueblos y aldeas, yendo de casa en casa pidiendo precisamente, truco o trato. La leyenda asegura que lo mejor era hacer trato, sin importar el costo que éste tuviera, pues de no pactar con este espíritu, él usaría sus poderes para hacer, truco, que consistiría en maldecir la casa y a sus habitantes, dándoles toda clase de infortunios y maldiciones, como enfermar a la familia, matar al ganado con pestes o hasta quemar la propia vivienda. Como protección surgió la idea de crear en las calabazas formas horrendas,
para así evitar encontrarse con dicho espectro. Realmente, aunque se ha generalizado la traducción, truco, en castellano por el inglés, trick, y, trato, literalmente por, treat, en el caso del, trick or treating, no se trata de un truco propiamente dicho, sino más bien de un susto o una broma, por lo que una traducción más exacta sería, por ejemplo, susto o dulce, o, travesura o dulce. En la actualidad, los niños se disfrazan para la ocasión y pasean por las calles pidiendo dulces de puerta en puerta. Después de llamar a la puerta, los niños pronuncian la frase, truco o trato, truco o dulce, o, travesura o dulce. Si los adultos les dan caramelos, dinero o cualquier otro tipo de recompensa, se interpreta que han aceptado el trato. Si por el contrario se niegan, los chicos les gastarán una pequeña broma, siendo la más común arrojar huevos o espuma de afeitar contra la puerta. En México existe una versión denominada calaverita en la que los niños preguntan ¿me da usted mi calaverita?, en lugar de truco o trato, refiriéndose a un dulce con forma de calavera. El recorrido infantil en busca de golosinas probablemente enlace con la tradición neerlandesa de la fiesta de San Martín durante la última noche del martes del año iraní. Estos celebran una fiesta llamada Charsan Besuri, o Noche del Fuego. Tradicionalmente, estos creen que los vivos fueron visitados por los espíritus de sus antepasados el último día del año Noruz. Muchas personas, especialmente niños, se envuelven en sudarios recreando simbólicamente las visitas. A la luz de la hoguera, corren por las calles golpeando en ollas y sartenes con cucharas llamadas gasogzani para vencer el último miércoles desafortunado del año, mientras llaman a las puertas para pedir golosinas. De hecho, Halloween es una variación celta de esta noche. Esta es una antigua fiesta de Irán, Azerbaiyán, Irak, Afganistán, Tayikistán y Turquía y la fecha se remonta al menos 1700 AC. Y Jack Lantern Barray. None. Halloween en el mundo. España. La expansión de la cultura estadounidense debida a su representación cinematográfica, propició la llegada a España del Halloween en su forma anglosajona, aunque las tradiciones propias de este día, derivadas del Samhain, ya se celebraban desde tiempos anteriores a la fundación de Estados Unidos. Japón. En Japón, la fiesta, popularizada durante la ocupación aliada de la posguerra, es actualmente tan popular como en los países originales. Tradiciones ancestrales similares en la península ibérica. Debido a su origen celta, en España hay un número considerable de tradiciones relacionadas con espíritus, siendo probablemente las más famosas las meigas y la Santa Compaña de Galicia. En Asturias, en el siglo XVIII, los niños llevaban lámparas y pedían comida a las puertas de las casas durante esa noche. Por ejemplo, dentro de Castilla, en la actual Comunidad de Madrid, se tiene registro de numerosos municipios como Ambite, Canencia, El Vellón, Estremera, Manzanares el Real, Loeches, Fuentidueña de Tajo, en los que se decoraban las casas con calabazas, a las que le hacían agujeros en su interior para simular una cara con ojos, nariz y boca y se introducía una vela o luz dentro de la calabaza, con el objetivo de invocar espíritus protectores y asustar a la gente generando una atmósfera de terror. En muchos pueblos esa noche solo estaban iluminadas las calabazas y las hogueras. Para hacer estas decoraciones se solían utilizar calabazas, aunque también se hacían con calabacines, botijos, ollas. En pueblos mediterráneos era común tallar caras en sandías y prender una vela dentro. En Ajalbir en vez de una calabaza se emplea una calavera de asno, y en Tielmes, un botijo. Era una costumbre muy habitual de muchos pueblos madrileños tocar la campanilla durante esa noche hasta la madrugada y en muchas ocasiones la gente iba vestida de negro. Se llevaban a los cementerios luces para guiar a los muertos y se limpiaban las tumbas. En las afueras de Soria, se celebra una procesión muy famosa llamada Ritual de las Ánimas, en el que las personas cantan por la noche mientras llevan en las manos velas protegidas por botes, calabazas o cacharros de barro agujereados para finalmente hacer una gran hoguera.
Esta tradición fue inmortalizada por Gustavo Adolfo Bécquer en su cuento de terror, El Monte de las Ánimas. Muchas de estas tradiciones paganas convivían con otras religiosas, principalmente cristianas, como el Día de Todos los Santos. Sin embargo, en épocas en las que hubo gobiernos fuertemente religiosos, como durante la dictadura de Franco, se buscó que la Iglesia tuviera el monopolio de las celebraciones festivas. En el plano gastronómico es bastante común el consumo de alimentos propios de estas fechas como, los buñuelos de viento, los huesos de santo, panellets, puchas, natillas, sopas canas, chocolate con churros, tostones, roscos, nuegados, etc. En Portugal se celebra el Día de Pau por Deus. La tradición está documentada desde el siglo XV, tiene varios nombres y se extiende desde la Galicia, donde está documentada desde el siglo XVI, a Tenerife y Brasil. En este día los niños hacen una colecta, recorren las casas, cantando versos y pidiendo pau por Deus, queso, pan dulce o golosinas para compartir con las alminas queridas, los difuntos de da comunidad, que eran aguardados ansiosamente y llegaban de noche en forma de mariposas o pequeños animales. En algunas regiones del interior de Portugal era tradición que los niños llevasen una calabaza con una cara tallada y una vela en su interior para iluminar la noche o para poner miedo. A esta calabaza, que se parece con una calavera, se llama de coco o coca. En Galicia esta tradición es también ancestral y se llama migallo, o de funtiños en la isla de Arosa, en Tenerife pan por Dios o los santitos, en las Urdes chiquitía, en Flouriana Apali se llama finadino o pau por Deus. En Portugal o pau por Deus es patrimonio cultural inmaterial y su gran semejanza con la tradición del Halloween lo pone en riesgo de desaparición. Véase también Día de Muertos, Festival de los Fantasmas, Día de Todos los Santos, Samaín, Beltane, Dawali.